FOSPA, que se ha venido trabajando desde la Casa 1 por mucho tiempo, desde Santa Marta, por un territorio libre de extractivismo, petróleo y minería, y por una Amazonía con derechos. A continuación tenemos el placer y el honor de poder presentar al relator especial de Naciones Unidas sobre pueblos humanos, sobre derechos humanos al agua potable y saneamiento, Pedro Arrojo Agudo. Muchísimas gracias, Pedro, por acompañarnos aquí. Adelante, Pedro. Bueno, ante todo, de verdad, estoy desbordado y muy honrado. Por cierto, estamos aquí por Pablo. Solón fue el que dijo, hay que ir al FOSPA, ¿verdad?, a presentar el trabajo que hacemos acelerado, como expliqué ayer, no voy a insistir. Gracias. Yo he venido aquí, de verdad lo digo, a aprender. Y voy a escuchar fundamentalmente, y quizás solo en estos poquitos minutos ofrecer algo que estoy sugiriendo humildemente como una reflexión que los juristas y las personas que estáis avanzando en este frente de los derechos de la naturaleza, sugerir si lo que voy a plantear es útil en esto que a mí me parece importante, ¿no? Este trabajo que están ustedes haciendo. Uno de mis informes temáticos, cada año son 2 informes temáticos ante la Asamblea General de Naciones Unidas y ante el plenario del Consejo de Derechos Humanos, hace ya 3 o 4 años, estuvo centrado en una idea que yo insisto mucho desde el ámbito de los derechos humanos al agua potable y saneamiento, y es la necesidad, el desafío de hacer las paces con la naturaleza si queremos avanzar en el desarrollo efectivo de los derechos humanos al agua potable y saneamiento, particularmente para los pueblos, los sectores, las personas en situación de mayor vulnerabilidad y pobreza. El disponer, el tener una naturaleza en buen estado no puede ser un lujo de ricos, es una necesidad de supervivencia y de existencia de quienes viven en relación más directa con la naturaleza y en dependencia, que suelen ser los sectores también de mayor vulnerabilidad. Mirad, simplemente la idea que quiero sugerir es, en ese informe que hice sobre este tema, sugería lo siguiente, y decía, obviamente, las lecciones que nos están dando, el empuje que están dando los pueblos indígenas, desde esa sabiduría ancestral de reivindicar, reconocer los derechos de la naturaleza y en particular de los ríos, de los ecosistemas acuáticos, es fruto de una visión ecocéntrica, obviamente. Una visión en donde el ser humano no es el dominador, sino que es parte de ese privilegio de la vida que compartimos, ¿no? Es lo más consistente. Sin embargo, vivimos en una sociedad en donde, vamos a decir, el norte global, la cultura dominante del pretendido progreso, tiene una visión antropocéntrica, basada en esa locura que hemos impuesto en el mundo del paradigma de dominación de la naturaleza. ¿Ok? Pero fíjense que ese paradigma obviamente está en crisis. Y está en crisis por sus resultados, porque estamos caminando aceleradamente hacia un abismo de autodestrucción, y no solo para los pueblos indígenas o para determinados sectores, para el conjunto de la humanidad. Yo creo que eso es una realidad que ha llevado a que en estos momentos, bueno, pues no se pueda hablar tranquilamente del paradigma de dominación de la naturaleza y se tenga que hablar de la emergencia de un nuevo paradigma de sostenibilidad. Ok, no es malo, de acuerdo, es un paradigma de sostenibilidad desde una visión antropocéntrica, por así decir, por la cuenta que nos trae, no con la consistencia de esa visión ecocéntrica, de humildad sabia que implica esa visión, sino vamos a decir por la cuenta que nos trae. Bueno, bienvenido, para mí, desde mi punto de vista, bienvenido sea por lo menos ese enfoque que tiene que abrirse camino a contracorriente, pero que, digamos, entra dentro de lo que nadie se atrevería a decir que no es bueno. Fijaros, sugiero 2 elementos más en esa línea.
Naciones Unidas, después de esfuerzos importantes y hace poco tiempo, reconoce el derecho humano a un medio ambiente saludable, en buen estado y sostenible. Bueno, de nuevo, por la cuenta que nos trae a los humanos. Ok, pero bienvenido, porque lo que significa es el objetivo de, la obligación como derecho humano de salvaguardar el buen estado de la naturaleza por encima de otros intereses o de otros objetivos. Y un último concepto que se abre camino en Naciones Unidas, el concepto en inglés de One Health, una única salud, que lo está empleando ya de manera sistemática, por lo menos en su discurso, nada menos que la Organización Mundial de la Salud, la FAO, PNUMA, en donde lo que se viene a decir es, miren, no puede haber salud humana, salud pública, si no estamos en el ámbito de una salud ecosistémica, en donde el conjunto del territorio, los ecosistemas que nos dan vida, estén en salud. Bueno, estos enfoques son humanocéntricos, de acuerdo, son antropocéntricos, pero desde mi punto de vista, sin explícitamente reconocer una autocrítica desde el norte global, lo que estamos es convergiendo de alguna forma con la consistencia del enfoque de los derechos de la naturaleza que se está defendiendo aquí. Yo sugiero que desde el ámbito de los juristas reflexionen, no digo ya ahora, ¿no? En el futuro, yo no me siento capaz, ¿no?, para articular bien cómo fortalecer este enfoque coexistente de los derechos de la naturaleza, cómo fortalecerlo empujando también desde la convergencia de este enfoque que, siendo antropocéntrico, viene a ser en el fondo una autocrítica por la cuenta que nos trae. Muchas gracias. Muchísimas gracias al rector especial por poder acompañarnos en este importante espacio. Y ahora sí, voy a dar la palabra a nuestra querida Patricia Hualinga, presidenta del tribunal, para que pueda dar unas palabras de inicio y que pueda inaugurar el tribunal. Buenos días. Gracias por estar aquí